Esta vez estoy aquí para celebrar la publicación de la versión en esloveno de El Camino Encharcado, que en esloveno se titula Lužata pot. Yo creo que no tanto. Yo creo que todos mis libros comparten una ética y por eso que están todos dentro de una misma línea. Yo creo que más bien mis libros reflejan el mundo plural y diverso. Más que hablo de problemas, incluyo historias que incluye otras maneras de ver el mundo o otras realidades que muchas veces no están reflejados en lo que se produce por las editoriales comerciales, ¿entiendes? Por eso puede ser que hay un niño adoptado o hay un libro con familias homoparentales o cosas así, pero son personas que están en el mundo y lo importante es que estamos ofreciendo tanto a los niños que ellos viven en este mundo y ellos ven la realidad de su alrededor y es importante que esa realidad también se refleja en los libros. Este libro igual no tiene un carácter tan... no se puede señalar con el dedo que es un libro sobre eso, pero la filosofía del libro creo que es en la misma línea de los anteriores libros, no de tolerancia, pero de estar bien y mejor en el mundo, ¿entiendes? Es creo que lo que toda mi obra infantil, o por lo menos lo que está publicado aquí en Eslovenia, todo gira en torno de eso. Pues el libro es la historia de un niño que empieza que él y su padre están volviendo a casa después de haber visitado sus abuelos o después de haber visitado los padres de su padre. Así que la misma cosa, según cómo lo mires, puede ser distinto, porque las mismas personas son su abuelo, sus abuelos y son los padres de su propio padre. Y por eso que sin cambiar nada hay muchas maneras de ver la misma cosa. Y la historia es que están andando. La historia es un koan zen, es una fábula zen que he hecho una versión moderna. Así que a veces en el camino hay muchos charcos porque ha llovido durante la noche y a veces esquivan las charcas y a veces los atraviesa y los pisan. Y una vez llegan a un pueblo donde el charco es tan enorme que va de un lado a otro y hay una niña que está esperando con zapatillas blancas y ropa nueva y no puede cruzar porque no quiere mojarse y dice, llévame al otro lado, así muy borde, y el padre levanta a la niña en sus brazos y la lleva al otro lado y el niño está muy molesto porque no dice ni gracias la niña ni nada, simplemente se marcha y eso. Y caminan el niño y el padre y el niño todo el tiempo está, pero qué borde ha sido y eso, y está rumiando, pero el padre no dice nada y cuando por fin no puede más, él se queja a su padre de, mira cómo ha estado y eso y y el padre contesta, yo la solté hace unos kilómetros, ¿por qué tú sigues cargando con ella? Así que el niño aprende a desenfadarse, a quitarse de que no merece la pena cargar con esa rabieta y siguen hablando, pensando, paseando a casa, mirando cosas de una manera u otra, igual como comienza. Cecilia y el dragón, Sicilian Smile, no es tan urbano tampoco. Muchos de los otros sí, yo vivo en el centro de Madrid, yo soy de Nueva York, que es como uno de los grandes urbes cosmopolitas de todo el mundo, así que yo soy tercera generación neoyorquino, así que para mí la ciudad es muy importante en mi historia personal, pero es importante también crear historias que reflejan todos los lectores de todas partes.
pero para mí Cecilia es una historia de amistad y amistad femenina. En vez de simplemente invertir los papeles de que la chica salva a un príncipe, es la historia de amistad entre dos chicas que quieren correr aventuras. Por eso yo no quise simplemente hacerlo fácil, que es de alguna manera lo que pasa aquí, que en vez de simplemente lo fácil, toca un tema que es el enfado, el rabieta, etc. Y una manera de cómo resolverlo. Y es importante aprender a no enfadarme, o si me enfado, a no cargar con esos enfados. Eso es lo que es importante, y esas historias zen son muy... yo muchas veces aprendo a través de la lectura de otras cosas que he leído, así que igual como he hecho con Cecilia Imsmay una versión propia de historias mitológicas clásicas, en esta versión estoy haciendo mi propia versión de un cuento zen clásico para adaptarlo al mundo actual. Pero que incluso ha sido importante personal, pero también gracias al libro. Por ejemplo, mi cuñada ya dice, yo la solté hace tiempo en su familia, porque como aunque sus niños son grandes, ha leído el libro porque soy el autor, es mi cuñada, y que ahora es como parte del argot familiar de decir, yo la solté. Es señal de estás guardando rencor cuando no merece la pena, es una tontería o lo que sea, y así que sí, es algo, cómo manejamos o sea, que el libro no dice que no te enfades, sino cómo manejar el enfado, y no es dogmático, espero, pero simplemente ofrece una manera de poner en perspectiva, según cómo miras algo, igual como los abuelos son también los padres. Si pones un enfado en perspectiva, muchas veces no tiene relevancia, no tiene sentido guardarlo. Igual como hay muchas maneras, hay gente que coge uno de mis libros y ve solo un elemento, solo ve, por ejemplo, en Takko Truki, que es un niño adoptado, en vez de que es una historia familiar sobre las gafas, de que es un niño que quiere gafas porque su hermano tiene gafas, su madre tiene gafas y su padre tiene gafas. Así que es una historia cotidiana de una familia, simplemente que lo que es rompedor es que refleja un niño adoptado en una historia que no habla de que Kwame es adoptado, ¿entiendes? Es simplemente una familia más. Pues tenemos dos cuentos que van a salir el año que viene, que también hacen igual como con Takko Truki, son historias divertidos, uno de una niña con un perro y ella está intentando prepararse para dormir y cepillar los dientes, y tiene un perrito que solo quiere jugar y ella está diciendo que no es tiempo de jugar. Resulta que la historia desarrolla dentro del seno de una familia homoparental, que para muchos lectores es muy llamativo, aunque para la historia no es presentado como algo, esto es una historia sobre una familia con dos papás. No, es una historia divertida, simplemente que en este caso es una historia compuesta de dos padres. Y hay otro libro de un niño y su gato, y son los únicos que despiertan muy pronto una mañana y resulta que tiene dos mamás. Ahora voy a leer las primeras páginas de los 3 libros que salen en formato ebook en esloveno. El dragón de Salomé. De vuelta a casa desde el colegio, Salomé se entretenía buscando monedas perdidas. Buscaba debajo de los bancos y detrás de los arbustos, especialmente alrededor del Pozo de los Deseos,
pues la gente a veces no acertaba a lanzarlos dentro. Buscaba con tanta atención por todas partes que casi no vio la moneda que había delante de ella, en medio del camino. Era una reluciente moneda, aún nueva, brillando bajo el sol de la tarde. Cayó de cara. Salomé se abalanzó para recoger la moneda. Le encantaba encontrar monedas, pero aquellas que encontraba de cara, además, le traían buena suerte. Salomé guardaba la moneda en el bolsillo cuando una voz gritó tras los arbustos al lado del camino: ¡alto! Sorprendida, Salomé dejó caer los libros, pero agarraba la moneda con firmeza. De pronto apareció un dimonito dragón asomándose entre los arbustos. Salomé y el dragón se observaban en silencio. ¿Podéis imaginar qué pasa después? Pues tendrás que leer la historia para enteraros. No hay nada como el original. Tengo una reunión importante, vuelvo pronto. Pórtate bien. Mi madre es muy importante. Tiene su propio despacho lleno de computadoras, máquinas y otras cosas. A veces tiene que trabajar hasta muy tarde y me lleva a la oficina después de recogerme en la escuela. Como estoy en un despacho, me pongo a trabajar. He intentado hacer mis deberes para la escuela, pero no son nada entretenidos. No sé cómo mamá aguanta venir todos los días a la oficina. Acaba de llegar y ya estoy aburrido. Si saco una copia de mí mismo, tendré un amigo para jugar con él y no estaré aburrido. Y eso es lo que hace. Tendrás que leer el libro para ver las aventuras que él y sus copias tienen. Y por terminar, el tercer libro que sale ahora en formato ebook se llama No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Quiero volver a casa y jugar. Si fueras un pez, ¿dónde sería tu hogar? Mi hogar sería el mar. Respiraría por mis bronquios, nadaría con mis aletas. ¿Y si fueras un zorro polar, dónde sería tu hogar? Mi hogar sería la tundra. Mi piel blanca se camufla con el hielo y la nieve. Pues sigue ese niño que no quiere estar en la escuela respondiendo a las preguntas del profesor con un final feliz donde él al final sí quiere estar. Muchas gracias.